Bueno, muchachos, vamos a resolver entonces este ejercicio número 7, que es otro tipo de ejercicio en el cual se va a determinar el valor de la fuerza resultante y al final la dirección de esa fuerza resultante con respecto al eje X. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, aquí ya estamos bajo la acción de tres vectores fuerza sobre un mismo cuerpo. O sea, tenemos un diagrama de vectores fijos, no vectores libres. Entonces el problema, como dice allí, dice tres vectores fuerza coplanarios. Coplanarios significa que están sobre el mismo plano, que no están en el espacio sino sobre el plano. Están aplicados a un cuerpo en un punto O, como se muestra en la figura. Encontrar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, inicialmente aquí tenemos el gráfico. Tenemos una fuerza sub1 de 70 newtons con una dirección de 45 grados. Otra fuerza sub2 de 80 newtons con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Con respecto al eje X negativo. O sea que si hablamos con respecto al eje X positivo, serían en total 60 grados más 90, harían 150 grados, ¿cierto? Todo esto aquí. Y finalmente un vector fuerza sub3 de 50 newtons en una dirección de 90 grados con respecto al eje X negativo o 270 grados con respecto al eje X positivo. ¿Listo? Entonces, allí está el diagrama de las tres fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Lo primero que ustedes tienen que hacer, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, es realizar una descomposición o determinar todas las componentes de cada una de estas tres fuerzas. Entonces ustedes pueden observar aquí en este gráfico ya están hechas las componentes. Y recuerde que la componente de un vector es la proyección de ese vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, es como si yo tuviera una luz sobre este vector, entonces la sombra que él hace sobre X sería f de 1x y va a ser positivo. Y si yo proyecto la luz desde aquí, ¿sí? Como si yo tuviera, por ejemplo, esto, para que más o menos me entiendan. ¿Sí? Una luz, como una linterna. Entonces la sombra que ejerce este vector sobre este eje Y sería esto que ustedes pueden observar aquí, que sería f de 1y, y es positivo porque va hacia arriba. Igualmente hacemos con f de 2, la proyección de f de 2 sobre el eje X sería este vector que tenemos aquí, que sería menos f de x, sería negativo porque está al lado izquierdo del eje. Y la proyección sobre el eje Y sería este pedacito de aquí, que sería f de 2y, que sería también positivo, igual que este de acá. Y finalmente el vector que está acá, que es f de 3. Entonces miren ustedes que si yo, por ejemplo, desde acá abajo coloco, por decir algo, una linterna, ¿sí? La luz que él proyecte, como está totalmente perpendicular a los rayos de la linterna, va a ser, como se dice, un punto. O sea que no va a tener ninguna proyección como si lo tuvo este vector sobre el eje Y, y lo mismo que otra proyección que yo coloque aquí de este otro vector sobre Y, o si coloco la luz arriba. Entonces ustedes pueden observar que este vector f de 3 no tiene proyección sobre el eje X. Pero si yo, por ejemplo, coloco la linterna aquí, ¿sí? Entonces resulta que todo el vector f de 3 se proyecta sobre el eje X. O sea que va a ser exactamente igual a su propia componente, ¿sí? Entonces cuando un vector, por ejemplo, fuerza, está sobre el semieje, ya sea positivo X o negativo, o sobre el semieje Y positivo o negativo, entonces él mismo va a equivaler a su propia proyección sobre ese eje, pero no tiene proyección sobre el otro. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer.
o sea, la proyección de cada vector sobre los ejes coordenados para poder determinar sus componentes. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya después de que tenemos esto aquí, ¿sí? Después de que tenemos esto acá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar todas las fuerzas que están sobre el eje X y todas las fuerzas que están sobre el eje Y. O sea que en otras palabras, lo que vamos a hacer es la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Este símbolo, acuérdense que ya lo vimos en otra clase, significa suma, que es la letra sigma del alfabeto griego, la letra M mayúscula en el alfabeto griego, que se lee sigma, y siempre indica que lo que se va a realizar allí es una suma. Entonces, la suma de todas las fuerzas en X sería igual, empecemos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Aquí tendríamos a F de 1X, ¿sí? Y le vamos a sumar la del otro lado, que sería menos F de 2X, ¿sí? Negativo, ¿por qué? Porque está en el lado contrario. Y en este otro vamos a realizar la sumatoria de todas las fuerzas que están en Y. Empecemos de arriba, entonces sería F de 1Y más esta que está aquí, más F de 2Y, ¿sí? Ambas son positivas porque están hacia arriba, y le vamos a sumar ahora esta que está acá abajo, o sea, más menos F de 3Y. Entonces, esta es la parte más importante, porque allí lo que vamos a determinar es la sumatoria de todas las fuerzas en X y la sumatoria de todas las fuerzas en Y. ¿Listo? Entonces vamos a determinar quién es F de 1X y F de 2X, y así sucesivamente con todas estas de aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, si hablamos de F de 1X, que es este que está aquí, este vector que está allí, dentro de este triángulo que se ha formado con un ángulo acá agudo de 45 grados, entonces ustedes pueden observar que este lado es adyacente a este ángulo. Por lo tanto, entonces sería con el coseno. El coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, o sea, F de 1X sobre la hipotenusa, que sería F de 1. ¿Listo? O en otras palabras, como necesito el valor de F de 1X, entonces me quedaría que F de 1X, despejándolo, equivale a F de 1 multiplicado por el coseno de 45. Recuerden que esto ya lo vimos en otra clase, ¿sí? Acuérdense del ejemplo que siempre les doy. Si yo tengo, por ejemplo, 8 igual a 16 sobre 2, entonces 16 es igual a 8 por 2, o 16 es igual a 2 por 8. ¿Listo? Entonces esto de acá arriba equivale al producto de estos dos, no importa el orden en que usted los coloque. ¿Listo? Bueno, ahora simplemente vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar y esto nos quedaría igual. F de 1 vale 70 newtons. Y el coseno de 45 pues 0.70711, ¿no? Acuérdense de su trigonometría. Coseno de 45 grados sería 0.70711 por esa aproximación. Entonces esto sería igual, multiplicando esto por 70, sería 49.5, coloquémosle. O
sea que f de 1x sería igual 49.5 newtons. Entonces este es el valor de f de 1x. ¿Listo? Ahora vamos a determinar el valor de f de 2x. Entonces nos quedaría, como este f de 2x en este triángulo también es el cateto adyacente, entonces vamos a averiguarlo con coseno. Coseno, pero de 30 grados, es igual al cateto adyacente, o sea, menos f de 2x sobre la hipotenusa, que es f de 2. Entonces vamos a despejar aquí el valor de menos f de 2x sería igual a f de 2 multiplicado por el coseno de 30 grados. Pero como siempre nosotros queremos ver esto positivo, entonces multiplicando por menos 1, ¿sí? Que haría menos por menos daría más, sería f de 2x, y todo este producto va a quedar ahora negativo porque es menos por más, porque todo esto está positivo aquí, sería menos f de 2 multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿Listo? Entonces reemplazando, esto nos va a quedar igual a menos f de 2 serían 80 newtons, y el coseno de 30 sería 0.86603. O sea que el valor de f de 2x sería igual a menos, porque este producto queda negativo, vamos a multiplicar esto por 80, entonces serían 69.3 aproximadamente. ¿Listo? Entonces ya tenemos a f de 1x y a menos y a f de 2x que tiene ese valor negativo. Entonces miren ustedes que por ahora, ¿qué podemos concluir? Que en magnitud este vector que está hacia el lado izquierdo es mayor que este vector que está hacia el lado derecho. O sea que cuando yo hago la suma de estas dos fuerzas, esta, por tener mayor magnitud, va a hacer que el cuerpo trate de irse hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque este vector tiene mayor magnitud que este. Entonces ya empiezo a darme cuenta que cuando ya encuentre la resultante de todo este sistema, el cuerpo que está sometido a esta fuerza para acá, para abajo y para acá, este cuerpo a lo último va a tener la tendencia de irse hacia la izquierda. Y ahora vamos a ver, después de estar hacia la izquierda, si se va hacia arriba o hacia abajo, ya después de que encontremos los valores de estos tres vectores componentes. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer esto que tenemos aquí, f de 1y. Entonces sería f de 1y, ¿sí? Entonces f de 1y, por ejemplo, que es este que está acá arriba, ¿correcto? Este que está acá arriba, o sea, este mismo vector que está aquí, acuérdense que este es exactamente f de 1y, ¿correcto? Este que está aquí es exactamente este de aquí, que sería f de 2y, ¿correcto? Entonces dentro de este triángulo, ahora f de 1y, ¿qué es? Es el cateto opuesto, el cateto opuesto de ese triángulo de 45 grados. Entonces sería ¿con qué? Con seno. Sería seno de 45 grados es igual a f de 1y sobre f de 1.
¿correcto? Entonces despejando nos quedaría que f de 1y es igual a f de 1 multiplicado por el seno de 45. En este caso serían 70 newtons multiplicado por el seno de 45, que es 0.70711. Y esto es igual exactamente al valor que nos dio allá arriba de 49.5 newtons. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que el coseno y el seno de 45 es exactamente igual. Entonces, este producto que nos dio 49.5 nos va a dar exactamente igual acá abajo. Entonces ya aquí tendríamos que el valor de f de 1y es igual a 49.5 newtons. Vamos a colocarlos en azul para hablar de los que están verticales. Ahora vámonos para el otro triángulo, o sea, para encontrar f de 2y, que es este cateto opuesto a este triángulo que tiene este ángulo de 30. Y también sería con ¿qué? Con seno. Entonces sería seno de 30 grados sería igual al cateto opuesto, que es f de 2y sobre f de 1. O sea que f de 2y es igual a f de 2 acá f de 2 multiplicado por el seno de 30. ¿Y cuánto vale f de 2? Serían 80 newtons. Y el seno de 30 vale 0.5. Y 0.5 por 80 nos daría 40 newtons. O sea que f de 2y es igual a 40 newtons. ¿Listo? De todas maneras, verifiquen ustedes en su calculadora qué sería el seno de 30 grados, que es 0.5 multiplicado por 80, entonces esto nos da 40. ¿Listo? Bueno, entonces ya encontramos el valor de f de 1y y f de 2y. Ahora nos queda faltando el valor de este de acá abajo. Entonces resulta que, como ustedes pueden observar aquí, el valor de f de 3y es exactamente igual al valor del mismo vector que está acá hacia abajo. Entonces nos va a quedar que f de 3y es exactamente igual a f de 3. ¿Sí? Acuérdense que está hacia abajo. O sea que f de 3y sería igual a menos el valor de ese vector hacia abajo es de 50 newtons. Ahí ya tenemos entonces el valor de eso. Entonces miren por encima una cosa, si nosotros observamos el valor de los dos vectores sobre y que están hacia arriba, esta suma aquí nos daría 89.5 contra 50. O sea que ¿qué significa? Que estos dos vectores cuando se sumen le van a ganar a este. Entonces ya esto me da otro indicio, y es que ya sabíamos que el cuerpo se va a desplazar hacia la izquierda, pero no sabíamos si se iba a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Con esto podemos ver perfectamente que entonces ya como ganan los dos vectores de arriba, porque su magnitud en suma es mayor que el de abajo, entonces el cuerpo se va a desplazar hacia arriba. O sea que la resultante va a estar en este segundo cuadrante. Aquí va a estar la resultante, porque este cuerpo se va a ir hacia en esta dirección. Entonces ahora vamos a realizar lo que tenemos aquí de manera más formal. Tendríamos la sumatoria
de fuerzas en X. Entonces ya sabemos que sería F de 1X más menos F de 2X. Entonces reemplazando sería 49.5 más menos 69.3 newtons. Entonces, realizando la suma en la calculadora, nos va a quedar esto igual: 49.5 más por menos daría menos 69.3, o sea, menos 19.8. Menos 19.8 newtons. A eso equivale la sumatoria de todas las fuerzas en X. Equivale a menos 19.8 newtons. Ahora realicemos la sumatoria de todas las fuerzas en Y. Entonces arriba está F de 1Y más F de 2Y y la de abajo que es menos F de 3Y. Entonces reemplazando sería también, o el big juega sería de 49.5, ¿sí? 49.5, ahí está, newtons, más este de 40 newtons, más menos este de 50 newtons, o sea que esto es igual, realizando las operaciones, sería 49.5 más 40 49.5 más 40 menos 50, entonces daría positivo 39.5. 39.5. Entonces, de acuerdo a esto, en resumidas cuentas tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a menos 19,8 newtons y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 39.5 newtons. A eso equivale la sumatoria de todas las componentes en X y en Y. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar en el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces tendríamos hacia este lado un vector de menos 19.5 newtons, ¿sí? Que es el valor de la sumatoria de las fuerzas en X, y hacia arriba tendríamos la sumatoria de las fuerzas en Y, que equivale a 39.5 newtons. Entonces, si nosotros formamos aquí un paralelogramo y le trazamos a eso la diagonal, que sería esto, este sería el valor de la fuerza que resultante, y este valor es exactamente igual a este de aquí, y aquí entre estos se formaría un ángulo teta, que sería la dirección
de esa fuerza resultante con respecto a este eje que está horizontal. ¿Listo? Entonces, si yo tengo el valor de este cateto y de este cateto, voy a encontrar este, ¿con qué lo hacemos? Con el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, Pitágoras, ¿qué nos dice? Nos dice que la fuerza resultante al cuadrado equivale a la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. ¿Listo? O sea que esto es igual. ¿Cuánto nos dio la sumatoria de fuerzas en x? Nos dio menos 19.8 newtons al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y, que nos dio 39,5 newtons elevados al cuadrado. Entonces en la calculadora vamos a realizar esto. Nos daría, recuerde que esa base es negativa y el exponente par, por lo tanto la potencia va a salir positiva, ¿no? Entonces sería 19.8 elevado al cuadrado, sería igual a 392,04 newtons al cuadrado. Y este otro serían 39.5, serían 1560,25 newtons al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a sumar esto. Entonces más 392.04. Esto nos daría 1952,29 newtons al cuadrado. O sea, a eso equivale la fuerza resultante elevada al cuadrado. Pero como esto está elevado al cuadrado, yo necesito solamente a f de r. Entonces le vamos a sacar la raíz cuadrada a 1952,29 newtons al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada de 1952,29. O sea, serían 44,18. Entonces el valor de la fuerza resultante sería de 44,18 newtons. Ese sería el valor de la fuerza resultante de después de que se presente la acción de estos tres vectores sobre este cuerpo que está en el punto O. ¿Ya? También ustedes que en magnitud la fuerza resultante es menor que cualquiera de estas tres, porque esta es de 80, esta es de 70 y esta es de 50. Y esa nos dio de 44,18 newtons. Ahora, hay una cosa que hay que tener en cuenta: siempre el valor de la fuerza resultante, óigase bien, siempre va a ser positivo. Lo que puede ser negativo es sus componentes, pero la fuerza como tal en magnitud siempre va a ser positiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta fuerza es de 50 newtons hacia abajo, pero su componente en Y es negativa. En el caso de esta, por ejemplo, este vector fuerza es positivo, pero su componente en X es negativo. ¿Sí? Entonces mucho ojo con eso. A ustedes nunca les puede dar aquí un valor
negativo cuando encuentren fuerzas resultantes, sino siempre el valor debe ser positivo. ¿Listo? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar la dirección de este vector, o sea, este ángulo θ aquí. Entonces yo ya tengo el cateto opuesto, el cateto adyacente, y ya sabemos que con tangente podemos encontrar eso. Entonces, la tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces aquí nos va a quedar el cateto opuesto sería de 39.5 newtons y el cateto adyacente sería de menos 19.8 newtons. ¿Sí? Acuérdense, el cateto opuesto es este que es positivo, que es de 39.5, y el cateto adyacente a este ángulo θ es de menos 19.5. ¿Listo? Entonces estos newtons con estos newtons se van, y esto nos va a quedar, como esto es positivo, esto es negativo, quedaría negativo ese cociente, y de acuerdo a la calculadora nos va a quedar 39.5 dividido entre 19.8, y eso nos da 1.99, o sea, menos 1.99 49, para que leemos bastantes valores de aproximación. O sea que θ es igual al arco tangente de menos 1.99 49. Entonces sería arco tangente, abrimos paréntesis, menos 1.994949 y cerramos el paréntesis. Y esto nos da un ángulo de menos 63,37 grados. O sea que esto es igual a menos 63 grados, de acuerdo a las comillitas, 63 grados con 22 minutos. Y 3703 segundos. Entonces el ángulo θ sería de menos 63 grados 22 minutos con 3703 segundos. ¿Sí? Entonces miren ustedes que este ángulo da negativo. ¿Por qué este ángulo dio negativo acá? Porque resulta que la tangente, acuérdense que la tangente no es positiva en el segundo cuadrante, ¿sí? Ella es positiva aquí en el primero y en el tercero, y es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Entonces por esa razón este ángulo de acá nos dio negativo, porque estamos trabajando la tangente en un segundo cuadrante donde ella es negativo. ¿Listo? Recuerde que eso ya lo habíamos visto en una clase anterior, cuando vimos cuál era el comportamiento de las razones trigonométricas de acuerdo al cuadrante donde ellas estaban. Entonces, niñitos, estas serían las respuestas que nos están pidiendo en este problema, porque solamente nos estaban pidiendo aquí el valor de la fuerza resultante y el valor de la dirección de ese vector resultante. Entonces ahora mire, vamos a hacer una cosa muy interesante, y es ver cómo geométricamente eso coincide, ¿sí?
Entonces voy a colocarles el dibujo para que ustedes observen. Entonces observen ustedes este gráfico. Lo que yo voy a explicarles aquí, ustedes no lo van a hacer, ¿sí? Sino es para que ustedes vean cómo las cosas hechas matemáticamente salen igual que las cosas hechas geométricamente después de que se hagan bien. Este enredo de cosas que ustedes ven aquí van a decir, bueno, hijo, ¿qué diablos es? Es lo siguiente. Aquí primero que todo tengo los tres vectores iniciales del problema. El de 70 newtons, el de 80 newtons y el de 50. Entonces resulta que yo voy a, en vez de hacer la suma de los tres vectores de una sola vez, que es a través del método de las componentes, ¿sí? Usted utiliza el método de las componentes cuando hay más de dos vectores fijos, ¿sí? Cuando hay dos o más vectores fijos, y usted saca las componentes y hace todo lo que hicimos ahora anteriormente. Pero resulta que qué tal que yo no lo vaya a hacer de manera matemática, sino geométrica. Entonces vamos a suponer que estos dos vectores, vamos a sumar a estos dos vectores solos aquí, sin tener en cuenta este de aquí. Entonces resulta que si yo voy a sumar estos dos vectores aquí, formo el paralelogramo que ustedes ven acá, ¿sí? Y resulta que a este paralelogramo que acabo de formar aquí entre f de 1 y f de 2 le trazo ¿qué? La diagonal. O sea que esta diagonal que está aquí sería la fuerza, resultante entre f de 1 más f de 2, que es lo que está escrito aquí. O sea, este es el vector resultante al sumarse solamente estos dos vectores a través del método del paralelogramo. Entonces, si este es el vector resultante, ahora a este vector resultante le vamos a sumar el otro que quedó faltando allí. Entonces resulta que yo tengo este y este lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a formar un paralelogramo. Entonces cojo y trazo una paralela igual que esta, y con respecto a este trazo otra paralela, y de esta manera ustedes pueden observar que aquí está cerrado un paralelogramo. Y cojo y le trazo la diagonal. Entonces cuando yo le trazo la diagonal a ese paralelogramo que se acaba de formar aquí, ¿sí? Mírenlo, vamos a hacerlo más delgadito a ver. Voy a pintarlo aquí para que ustedes vean cuál fue el paralelogramo que acabo de formar allí. Miren ustedes. Estamos pintando todo ese paralelogramo. Listo. Entonces mire, lo que está en amarillo es el paralelogramo y le trazo la diagonal, que es esto que está aquí. O sea que esta diagonal corresponde a la suma de ¿qué? De f de 1 con f de 2 más ahora f de 3, que es esto, ¿sí? Entonces, cuando yo comparo eso con este gráfico, mire que es cierto, ¿sí? Que el vector resultante tenía que quedar en el segundo cuadrante, y mire usted que el vector suma por el método geométrico de todo esto, es decir, usando paralelogramos, me queda en el segundo cuadrante. Ahora, usted coge y mide con una regla esto. Usted hace una escala como hicimos el otro día, ¿sí? Una escala, por ejemplo, de cada dos cuadritos que sean, por ejemplo, 10 newtons.
¿sí? Por ejemplo, así, ¿no? ¿Sí? Todo esto es en newtons. Entonces, este vector que está aquí, f de 1, va a ser del tamaño de este. ¿Listo? Este de 80, pues sería con una raya más, ¿no? Y este de acá abajo sería hasta aquí, que mide 50. Entonces usted con un compás, ¿qué va a hacer? Mide desde aquí hasta acá. Y sin mover la abertura del compás, la trae para acá. Y cuando usted la traiga para acá, se va a dar cuenta que de a 2 cuadritos, utilizando 2 cuadritos para cada 10 newtons, le tiene que dar 4 cuadritos. Le tiene que dar 1, 2, 3, 4 y casi y medio. O sea, este pedazo que está aquí. A escala. Y si ese pedazo, cuando usted lo traiga con el compás, le mide casi la mitad, casi los 45, entonces está bueno. O sea que esa es la magnitud real de ese vector resultante. Y luego, ¿qué hace? Coge el transportador, ¿sí? Lo alinea bien aquí, que aquí le quede el 0 y aquí le queden 180 grados y acá arriba le queden 90, ¿sí? Y acá, pues si es circular, pues le tiene que dar 270, y acá otra vez 360, utilizando el transportador. Entonces resulta que cuando usted mida con el transportador, tiene que medir este ángulo que está aquí, y ese ángulo que está allí le tiene que dar 63 grados aproximadamente, ¿sí? Este ángulo de aquí le tiene que dar 63 grados aproximadamente. Entonces, mire usted que ese procedimiento hecho de manera matemática, utilizando trigonometría más que todo, porque esto es pura trigonometría, debe de coincidir con un tratamiento geométrico como el que acabamos de hacer aquí. Vuelvo y repito, por favor, esto no es que usted lo tenga que hacer, ¿sí? Que usted lo tenga que hacer. Porque, por ejemplo, aquí en los ejercicios que tienen que hacer ustedes, mire lo que yo les decía que habíamos visto el otro día. Sí, mire que la tangente es positiva en el primer y tercer cuadrante. O sea, es positiva aquí en este cuadrante y acá, pero negativa en el segundo y en el cuarto. ¿Sí? Acuérdense de eso. Entonces, por ejemplo, los problemas que hemos hecho, ¿qué es este? Entonces, mire usted lo que yo les dije, ¿sí? Cuando yo coloco el transportador, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace usted? Usted coge, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 8, porque el vector más largo es de 80. Entonces, si usted utiliza, por ejemplo, una escala de cada 2 cuadritos que sean 10 newtons, entonces tiene que hacer una regla de 8. Entonces, por ejemplo, este eje, por ejemplo, que sea de 2, 4, 6, 8, 10, 16 cuadritos, para que de cada de a 2 sean 10 newtons. Lo mismo que para el lado de acá, lo hace de 16 cuadritos, o sea, 80 newtons, y hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Lo hace de acuerdo al tamaño del vector más grande. Entonces, ¿qué pasa? Si esto tiene divisiones de 2 cuadritos acá, y yo necesito un vector de 70, entonces usted mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cuando llegue aquí a 7, el compás lo entierra aquí, lo abre hasta aquí y hace este arco. Este arco de circunferencia significa que este f de 1 es el radio de toda esta circunferencia que está aquí. No importa dónde usted lo coloque, siempre va a medir ¿cuánto?
70 newtons, o sea 7 centímetros, porque cada centímetro son 2 cuadritos. Luego se va para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que estos 8 centímetros equivalen a 80 newtons. Y también hace con el compás lo mismo, lo abre aquí, aquí coloca la parte del lápiz y lo abre y traza este arco. Lo mismo que hizo este arco de acá. Todavía no vaya a trazar este ángulo, este vector, perdón. ¿Por qué? Porque usted primero tiene que saber cuál es el ángulo. Acuérdense que ya estoy con el transportador, mide acá. Y mire usted que de aquí de 0 hasta 45 grados, entonces usted le hace la marquita por acá y traza el vector cuando corte la circunferencia. Lo mismo que en este. ¿Cuánto tiene este vector aquí? 30 grados. 10, 20 y 30. ¿Sí? 10, 20 y 30 grados. Entonces, luego de allí, cuando marque los 30 grados con una rayita, entonces ahora sí traza el vector hasta que corte la circunferencia. Y en el de abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Como este no tiene ningún ángulo que sea diferente a estos, sino que se traza sobre el eje negativo Y, entonces lo traza. Y así le queda este dibujo a escala. Entonces, después de que usted haga lo que acabamos de hacer acá arriba, ¿sí? Que se forma el paralelogramo, se encuentra la resultante, luego se coge este otro y se forma este otro paralelogramo amarillito que hicimos y le trazamos la diagonal, va a ser esta. Entonces, ¿usted qué va a hacer ahora? Como este es el vector resultante, ya sabe que cuánto es la dirección. La dirección es de 40 y... ¿cuánto es? 63 grados, ¿no? 63 grados fue que nos dio. 63 grados, que ahí sí, 63 grados. Entonces, ¿qué va a hacer? Coge, después de que ya lo haya trazado, coge con el compás, lo abre hasta aquí y hace un arco que corte el eje X. Y se va a dar cuenta que como esto es un radio igual en todas partes de esta circunferencia, este vector, si lo llego a acostar aquí, va a medir 10, 20, 30, 40, casi que 45 newtons. ¿Sí? Que eso fue lo que nos dio, mire, vea, casi 45 o 44 newtons. ¿Listo? Y luego con el transportador lo mide, vuelve y lo coloca en el transportador y se va a dar cuenta que mide 10, 20, 30, 40, 50, 60 y unas 3 rayitas. ¿Sí? Que va a ser la medida de este ángulo de acá, de 63 grados. Entonces vuelvo y repito, por favor, no es que usted vaya a hacer esto, sino pues si usted quiere divertirse y comprobar que lo que hizo matemáticamente está bien, hágalo gráficamente y verá que una vez practica hasta escalas y es muy chévere. Entonces mire usted, por ejemplo, este fue el dibujo original que yo hice y ustedes pueden observar el fondo cuadriculado. Sí, que esto me tocó que hacerlo en un programa de diseño gráfico. Entonces me tocó que diseñar este transportador, hacer todos estos arcos. Entonces mire usted que aquí yo cada 2 cuadritos marco una unidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el otro que está acá afuera, que sería 8. Entonces son 8 por 10, porque cada 2 cuadritos son 10 newtons. Entonces trazo y este arco de circunferencia que aquí está, el que me va a marcar los 80. Serían 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? 60, 70 por acá también, y cuando trazo el arco me da aquí el de 70. Y hacia abajo también va a ser 10, 20, 30, 40, 50, que es el de abajo. Entonces aquí como lo que nos importa es el vector resultante. Entonces miren ustedes, después de que yo ya lo he trazado muy bien, después de haber hecho la suma de los vectores utilizando el método del paralelogramo con f de 1 y f de 2, y luego a la suma de ellos dos agregarle f de 3, entonces me da este vector resultante. Entonces con el compás lo abro aquí hasta acá, hago este arco y lo acuesto aquí para ver cuánto mide, y mide 10, 20, 30, 40. Mire que casi quedó entre 40 y 50, o sea, más o menos ¿cuánto? 45 newtons más o menos. Y la respuesta aquí fue ¿cuánto? Fueron 44, es decir,
un error de 1 newton porque pues es un dibujo. Hay un error de 1 grado más, 1 grado menos, 1 newton más, 1 newton menos. ¿Listo? Entonces lo que ustedes van a hacer es este otro problema. Este sí lo hacen ustedes. ¿Sí? Este solamente lo hacen ustedes. Pero aquí son 4 vectores coplanarios. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, f de 1, que es este vector aquí, que tiene 30 grados, 30 newtons con una dirección de 30 grados. Aquí está f de 2 con 80 newtons y un ángulo de 60. Aquí está f de 3 con 40 newtons y un ángulo de presión de 45. Y está f de 4 de 50 newtons con un ángulo de acá de 80 grados. Entonces van a hacer ustedes la sumatoria en X. Primero las componentes, ¿no? Sacan las componentes bien hechas. Y luego, después de eso, entonces ustedes lo que van a hacer es la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y. Le aplican el teorema de Pitágoras y encuentran la resultante y luego la dirección y listo, no más. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer ustedes aquí. Bueno, este ejercicio es muy similar a uno que ya hicimos por acá, me parece que es el siguiente, voy a buscarlo a ver. A este ejercicio que nosotros ya explicamos hace rato, ¿sí? Que era por el método del polígono para suma de vectores. Acuérdense que estos vectores, ¿cómo son? Estos vectores son libres. O sea que los vectores que yo tengo acá, mire usted cómo son libres. Entonces va a coger a A, usted va a hacer el método del polígono, ¿no? Cabeza y cola, acuérdense, cabeza y cola. Entonces a A le vamos a quitar B, o sea, a este le voy a quitar este, pero acuérdense que A menos B es lo mismo que decir A sumándole el opuesto aditivo de B. O sea que si este es B menos B, es este mismo vector, pero hacia abajo. Entonces si este es A, el otro iría aquí. Y cuando yo uno el origen con el final del último vector, ese es el vector que resultante. ¿Listo? Ustedes hacen ese dibujito. Luego a A, que es este, vuelven y le suman el opuesto de este, y luego le suman a ese opuesto que acaban de obtener allí, el C. Luego a otro dibujito, a B, que es este, le vamos a sumar el doble de A. O sea, mire, 2 veces A. O sea, si este mide 2, 4, 6, 7, 2 veces A mide 14. Entonces a este le vamos a sumar 2 veces A. Y luego le vamos a sumar el opuesto de este. Y por último, A menos A, o sea, el opuesto de este, que este si está mirando para allá, el opuesto es el mismo, pero para acá, ¿sí? Si este es A, este es menos A. ¿Listo? Recuerde, si este es B, entonces para acá sería menos B. Entonces a ese menos A le van a sumar B, o sea, este de aquí, y luego le suman C, y no más. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay un ejercicio que salió una vez en una prueba a saber de vectores, donde había que encontrar el vector resultante entre la suma de B más C y quitándole A, de manera que vectorial, o sea, aplicando lo que hicimos acá, o sea, o muy parecido al ejercicio que les hice yo ahora, que les mostré con el trabajo del compás y el transportador, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? B más C, o sea, a B le sumamos C. Entonces, si yo a B le sumo C, formo este paralelogramo y me da esta diagonal. Listo, plan. Y ya con esa diagonal le voy a quitar A, ¿sí? Le voy a quitar A. O sea que, ¿qué significa? Si A es este, menos A es hacia arriba. Entonces, a este vector que encuentro aquí, le voy a sumar este de acá. Entonces, formo un paralelogramo acá arriba y trazo toda la diagonal grandota acá. Y ese es el resultado de lo que salió en esas pruebas a ver hace algún tiempo. ¿Listo?
Este está muy sencillo. Este está sumamente sencillo. Porque mire usted que apenas aquí, ¿qué es lo que hay? El valor de este vector, fuerza, que son de 100 kilopondios. Y lo que le están pidiendo es el valor de las componentes de él, sabiendo que el ángulo que forma esta fuerza resultante con respecto al eje X es de 60 grados. ¿Listo? Entonces aquí mire, dice, sabiendo que el módulo, o sea la magnitud de este vector es de 100 del vector resultante de otros dos correspondientes a sendas fuerzas perpendiculares es de 100 kilopondios y que uno de ellos forma un ángulo de 30 grados, con dicha resultante de 30 grados, por favor, aquí es 60, aquí por favor es 60, arreglen, bueno, es porque yo a veces cambio los números. Entonces forma un ángulo de 60 grados con dicha resultante, o sea, uno de los vectores forma un ángulo de 60 grados con respecto a la fuerza resultante. Hallar esta fuerza, ustedes van a encontrar el valor de esta fuerza. Ojo, le están pidiendo el valor de B. ¿Listo? Entonces aquí se forma un triángulo y en ese triángulo con respecto a este ángulo, este lado que es, este es el lado adyacente a esto, entonces lo encuentran con ¿qué? Con el coseno, porque tienen la hipotenusa, tienen el ángulo y pueden conocer el lado adyacente y listo, no más. Entonces ya para la próxima y el último ya tutorial sobre este tema va a ser sobre esto, que es un tema bastante interesante, que tiene que ver, por ejemplo, cuando un bote cruza un río y se ve sometido, por ejemplo, al arrastre de una corriente que tiene una velocidad determinada. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de la navegación aérea, que muchas veces un avión está volando en línea recta y viene un viento de costado, ¿sí? Y comienza, por ejemplo, en este caso, este avión lleva una velocidad de 500 nudos y viene un viento lateral de 90 nudos y comienza a desviar el avión poco a poco. O sea que si el avión o el piloto no se da cuenta de que ese viento lo está desviando, entonces no va a llegar al objetivo o a su destino que está aquí al frente, sino que se va a perder y va a llegar a otra parte y tiene que luego rectificar el rumbo y gastar más gasolina y más tiempo para poder llegar allí. ¿Listo? Entonces ese tipo de ejercicio lo vamos a resolver para que ustedes vean cómo realmente, aunque la gente crea que esta cuestión de vectores no sirve para nada, esto tiene grandes aplicaciones en la navegación aérea y marítima. Inclusive hay un aparato especial que utilizan los pilotos. Si no tienen computadora a bordo, utilizan un aparato que es como una especie de como unos transportadores manuales en plástico y empiezan a meter esta información y automáticamente les da la velocidad de deriva. Y si primero van a corregir cuáles las velocidades con que van a quedar esos aviones, cómo tienen que corregir el rumbo, a cuántos grados para que sigan en línea recta para seguir evitando ese tipo de corrientes de viento lateral. Entonces esto es muy interesante. Entonces en la próxima clase ya hacemos esto y esto es lo último ya de este tema, para que cambiemos ya de tema y entremos a lo que corresponde a cinemática, que eso sería ya lo último que vamos a ver. ¿Listo? Entonces así quedamos. Entonces por favor, ahí les amplié la fecha para que entreguen las actividades hasta el 31 de octubre, niñitos, que tienen tiempo suficiente, pero se las amplié allí en ese tutorial que esta mañana les coloqué, y hoy con el que les voy a colocar también les coloco fecha del 31 de octubre. ¿Listo? En todo caso estamos hablando. Chao.